Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror, al hogar de las situaciones extraordinarias, anómalas, interesantes, inexplicables que ocurren cerca de usted, en el presente y en el pasado. Comenzamos. ¿Por qué no decirlo? Simplemente, la historia de México nos ha dejado bastantes momentos de obras inconclusas, de construcciones mortales que incluso se llevan dentro de la grava y del cemento con que se unen las piedras que darán paso al progreso, al camino de cientos de mexicanos, de ciudadanos, pero que portarán para siempre la sangre de aquellos que en su trabajo normal se sacrificaron para la construcción de dicho puente, de dicho túnel, de dicha instalación. Y si lo juntamos con una historia de amor y un alma que no termina por descansar a pesar de los fatídicos incidentes, tenemos una hermosa o misteriosa leyenda. Y así es que nos remontamos al Durango, a la ciudad de Durango, de allá de finales de 1950. Interesante, porque como varias de las ciudades medias del país y de las capitales, era una ciudad que iba creciendo, lenta de a poquito, en la que el comercio, la madera, la minería, hacían escala para la compra y venta de productos, como era natural en esa región del país. Y entonces había la emoción, y la gente pensaba y se acercaba a la sierra y a la ciudad de Durango, porque efectivamente había mucho trabajo para los carpinteros. Se abrieron numerosos aserraderos. Ya había dado la orden el presidente López Mateos de que se construyera un ferrocarril y una carretera que conectara la ciudad de Durango con el hermoso puerto de Mazatlán. Y es de aquí que todas las personas se acercaban, conseguían trabajo, y algunos, como migrantes temporales, iban desde los poblados que se fundaron en la sierra por donde cruzaría el ferrocarril hasta la ciudad capital, en estancias de 15 días, de un mes. Y ahí es donde nos topamos con Joel, carpintero, especialista en el trabajo de la madera, especialista en el corte, en la elaboración de durmientes, quien aprovechaba sus horas, sus días de descanso del campamento instalado allá por Mexiquillo para encontrarse con su novia, con la bella Rosario. Y entonces tanto se querían que se juraban amor eterno. Incluso Rosario ya lloraba de felicidad porque le había entregado ya el anillo de compromiso, humilde, sencillo, pero completamente digno. Joel le había dicho: deja nomás que termine el ferrocarril, va a haber un buen bono a la hora de que se terminen todos los túneles y se pongan todos los durmientes. Es cuestión de unos cuantos años, quizás 2 o menos, y verás que ya estaremos casados y con hijos. Imagínense ustedes la alegría de Rosario
al imaginarse en su casita en la sierra, porque ¿por qué no? Los paisajes llenos de pinos con olor a resina, con la humedad característica de estas temporadas de lluvia y el clima templado en verano y agradablemente frío en invierno, daba para escenarios bucólicos. Y así pensaban Joel, y así pensaba Rosario. Y tocó que ya casi planeando la fecha de la boda, pues Joel tiene que retirarse otra vez a su campamento allá a la sierra, a donde estaban cortando árboles e instalando durmientes al por mayor. Se requerían carpinteros y los aserraderos abundaban por toda esa región. Pero, de repente, mientras Joel estaba trabajando en el aserradero, ocurre un accidente. Y la sierra que estaba utilizando le corta. Y le corta un tajo, el cual no puede evitar quejarse de dolor. Y ocurre como podía la ambulancia que estaba ahí lo más cercana. Se lo lleva al hospital, prácticamente con las condiciones de aquella época y los malos caminos. Eran tan graves las heridas y los cortes en el tórax del pobre Joel que Rosario simplemente gritó de pavor cuando le informaron que su novio, su prometido, estaba moribundo. Y así es que se acercó al hospital y pudo recorrer con la vista el cuerpo sanguinoliento de su amado y prácticamente esperar para que diera el último aliento. Como era costumbre en aquella época, Rosario casi vivió los primeros meses como si fuera viuda en vida, aunque no se había casado. Y Joel fue enterrado en el Panteón de Oriente. Todos estaban un tanto condolidos, como se dice, con la historia de la pobre Rosario y la desgracia de Joel, y la mala noticia para aquella época que por cuestiones administrativas o por cuestiones políticas parece que el tren se le acabó. El tren, el presupuesto, la carretera le ganó la carrera, diríamos ahora, y estaban muchos abandonando los aserraderos y ante la incertidumbre de si se continuaría la obra, pues empezaron a abandonar los campamentos en la sierra, a dirigirse a otros lugares donde había trabajos similares, y algunos ya para habitar esos lugares como la ciudad, que tal, así se llama, ese pueblo que se inventó en esa época, en medio de la sierra. Pero nadie le quitaba la tristeza a Rosario. Bueno, sí hubo alguien que le quitó la tristeza. ¿Por qué? Porque ella siguió con su vida, siguió con sus actividades, y entonces conoció al joven Enrique. Y Enrique también era encantador, era sonriente, era amable, era caballeroso. Le daba una flor todos los domingos en la plaza cuando recorrían unos para un lado y otros para otro los alrededores del kiosco, tal como se acostumbra en las ciudades de la provincia mexicana de ese siglo. Pero algo no andaba bien en la mente de Rosario y sintió que tenía que darle un cierre a esa relación que la sierra había terminado, válgame la expresión. Y entonces ella estableció ya una relación de noviazgo con Enrique y todo iba bien aparentemente. Y se dijo, bueno, ¿por qué no? El siguiente 2 de noviembre, que iba a ser la primera vez que yo visitaría a mi ex prometido Joel, ahí en el Panteón de Oriente, en esa tumba bonita que le hicieron sus familiares, pues lo visitaré y le diré el adiós. Y dicho y hecho, ese día Rosario se arregló tan bonita como pudo,
Se acercó al panteón de Oriente, caminó de manera majestuosa por entre todas las tumbas, entre aquellos monumentos funerarios elaborados por el gran artista Benigno Montoya, y llegando a la tumba de Joel, le dio su despedida. Fue una lástima, amado Joel, que no hayamos cumplido con nuestros deseos. La desgracia y la sierra se atravesó en tu camino y en el mío. Pero ahora sí te deseo que descanses en paz, que vivas allá en el más allá, en compañía de Dios. Te comento que he conocido a Enrique, un joven también con el cual yo creo podré vivir en felicidad el resto de mis días. No te enojes, Joel, yo sigo en este mundo, siempre te recordaré. Y dicho lo anterior, en un acto simbólico, Rosario dejó sobre la tumba de Joel una rosa de tela que precisamente el finado le había regalado unos días antes del anillo de compromiso, tal como una prueba de amor. Con este hecho, la joven Rosario daba por terminado su compromiso con Joel y salió del panteón y se fue a comer un chocolatito caliente ahí en los alrededores de la plaza, en uno de esos hoteles magníficos que bordean la calle de 20 de noviembre, y después se dirigió a su casa. Pero al entrar a su cuarto, ¡oh sorpresa!, emitió un grito. ¿Por qué? Porque encima de su cama estaba la flor que le había regalado el mismo Joel y la que ella había dejado en el panteón. Y escuchó, incluso al cerrar la puerta, una especie de voz de ultratumba que le decía lo siguiente: Chayo, ¿qué pasó? Prometiste ser mía para siempre y ahora estás con Enrique. No podía creerlo. Prácticamente era la voz de Joel que le hablaba del más allá. Y Rosario dijo: ¿pero qué hice mal? Si ya cada quien agarró su camino, si ya la desgracia nos tocó una vez, ¿por qué tendría que tocarnos más? Rosario se desconcertó. No le dio mucha importancia. Pensó que la imaginación le estaba haciendo una mala jugada o que era un ataque de nervio. Agarró la rosa, se acostó y la tiró a la basura. En la mañana siguiente se levantó, fue al baño y cuando regresó, otra vez. Vida, la rosa no estaba en el bote de la basura. ¿Cómo es eso posible? Y volvió a sentir ahora la voz en un tono más fuerte que le decía: Chayo, ¿qué pasó? Prometiste ser mía para siempre y ahora estás con Enrique. Era una especie de mantra maligno que se repetía cada vez y ella no sabía por qué. Pensó que alguien le estaba jugando una mala pasada. Y Rosario, asustada, tomó la flor y la llevó al cementerio. Rápidamente caminó y llegó. Pidió que le abrieran la puerta tan temprano como se pudo y afortunadamente ya estaba abierto el cementerio. Recorrió todas las tumbas y llegó efectivamente a la tumba de Joel. Cosa extraña, la flor de tela que ella había dejado el día anterior no se encontraba. Entonces, pues esa flor que se encontraba en su cama, la tomó, la depositó y dijo en voz alta: espero que esto sea solamente una broma
de mal gusto. Y de no ser así, Joel, por favor, déjame en paz. Te quise, pero esto ya no es señal de amor. Más bien es un espíritu obsesivo. Es un amor no apasionado, sino obsesionado. Y dicho lo anterior, se regresó a su casa. Pero antes pasó al trabajo de Enrique, a saludarlo, a que le diera un poco de consuelo. Rosario, ¿cómo estás? Te veo un poquito desconcertada, te veo un poquito sufriente, tienes los ojos rojos, los párpados como si no hubieras podido dormir. Nada, no es nada, no te preocupes. Y entonces platicó un poco lo que pudo, regresó a su casa. Y cuando llegó, subió las escaleras, abrió la puerta y ¡oh, sorpresa! Pero esto solo lo podemos imaginar. ¿Por qué? Chayo, ¿qué pasó? Prometiste ser mía para siempre. Y ahora estás con Enrique. Lo único que habían escuchado su mamá y sus hermanos fueron los gritos de Chayo. Y rápidamente subieron las escaleras y entonces entraron a la recámara de Rosario. Abrieron la puerta porque ni siquiera la había cerrado. Y oh, sorpresa para todos ellos, ella estaba sobre la cama, aparentemente sin vida. Rosario, ¿estás bien? Ya empezaba a llorar la hermanita y empezaron a moverle un poco el pecho y Rosario no respondía. Pues háblenle a patrulla, por favor, que venga. Y rápido, porque no tenían teléfono en la casa, era un lujo. Corrieron a avisar. La patrulla, la ambulancia, se llevó a Rosario. Pero Rosario ya había muerto. Había muerto de un infarto, del susto que le había provocado Joel, que no se había resignado a que esa mujer fuera de otra persona. Y así es, esa rosa que se entregó el Día de Muertos siguió circulando un par de días hasta que provocó la muerte de esa desdichada mujer. Y quién sabe si se haya reunido con su anterior prometido en el más allá. Lo que ahora se sabe es que si usted, en los alrededores de donde está la tumba de Joel, y en las fechas del Día de Muertos usted se acerca y camina de noche, de día, de tarde o de madrugada, es probable que vea el ánima de una mujer menudita de pelo castaño que flota y se desplaza en las inmediaciones de la tumba de Joel en el Panteón de Oriente, portando en sus manos una rosa de tela que no puede soltar, que busca la manera de entregarle a ese amado escapadizo y al mismo tiempo obsesivo. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen, ya saben, crónicasdeespanto0@gmail.com es mi correo, pero también me encuentran en Facebook, en YouTube y en cualquier aplicación de podcast. Hasta la próxima.